Hola, soy Iris Molina Cianca y en este espacio invito a tu mente a pensar por sí misma a través del cuestionamiento de los asuntos más profundos de la existencia. Origen es un programa que te ayudará a ampliar la visión que posees de la realidad, a reprogramar tu mente y a elevar tu consciencia. En Origen buscamos la verdad a través de la unión del conocimiento científico y metafísico. Suscríbete al canal en todas las plataformas de audio y comparte este contenido con todos aquellos que aún dudan si han de escoger la pastilla roja. ¿Te atreves a cuestionar la realidad? Esto es Origen, reflexiones metafísicas. Muy buenas, mentes inquietas, bienvenida y bienvenido a esta nueva temporada del programa de Origen. Estoy súper contenta de haber vuelto a grabar, de estar aquí contigo de nuevo compartiendo todas esas preguntas profundas que nos hacemos acerca de la existencia. Y cómo no, estoy también muy contenta, quiero compartir con vosotros una noticia y es que gracias a todas las personas que habéis colaborado en la campaña de mi libro Regreso al Origen, pues el libro va a poder finalmente publicarse. Estamos a unos días de que termine la campaña, ahora mismo en el momento en el que me encuentro grabando, y ya casi hemos llegado al final, hemos llegado a esa meta de campaña. Así que, ¿qué deciros? Que estoy súper agradecida. Estas semanas han sido muy intensas, muy emocionantes y estoy de verdad hiper mega agradecida, es que no sé cómo expresarlo porque de verdad que es muchísima la gratitud que siento de todas aquellas personas que no solo habéis participado, sino que habéis estado ahí apoyándome, enviándome mensajitos de ánimo, de apoyo. De verdad, sois increíbles. Gracias por creer en este proyecto, gracias por creer en mí y por querer participar de esta misión compartida de hacer de este mundo un lugar pues más consciente, más despierto. Así que sí, ya podemos decir que el libro va a ser muy pronto una realidad en este plano físico y desde luego que todas las personas que habéis participado en unos meses, cuando el libro esté terminado, editado y publicado, lo vais a recibir en las direcciones que nos habéis facilitado. Y para todos aquellos que desean adquirir el libro, si aún no lo han hecho, pues pueden acceder a la preventa a través de la página de libros.com, ya que la campaña va a permanecer por unos días más ahí y de todas formas, una vez ya el libro esté publicado, pues también va a estar disponible en la misma página, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos ya con el programa de hoy. Empezamos con esta tercera temporada y de verdad que tenía muchísimas ganas de volver a grabar y de volver a compartir mis investigaciones, mis hallazgos y bueno, al fin y al cabo mi realidad con todos vosotros. Como siempre, vamos a estar tratando cuestiones profundas, cuestiones muy interesantes, abordando los temas desde las diferentes perspectivas, desde la más científica, ya sabéis, a la más mística de todas, ¿no? Pasando por perspectivas pues más neutras, más cuánticas que llamamos o más filosóficas. Esta tercera temporada empezamos además con una mascota y es una figura preciosa que me ha hecho mi amiga Andrea Wilson, a quien aprovecho a mandar saludos desde aquí. Es el perrito, si habéis visto la serie de Midnight Gospel, el perrito Charlotte que acompaña al protagonista, pues tenemos aquí a la mascota que es la hermana y de hecho vosotros elegisteis el nombre a través de Instagram, se llama Ori y va a estar acompañándome aquí cada vez que grabo. La estoy mirando y me está aquí apoyando con su mirada, así que bueno, tenemos mascota en el programa. Muy feliz también de contaros esto. Y ya, vamos con el tema que vamos a tratar durante el episodio de hoy. Es un área de estudio muy interesante a la vez que profundamente misterioso y que a mí, como sabéis, me resulta apasionante. Y es el tema de la consciencia y sus estados ampliados. Estados ampliados de consciencia que a veces también se conocen como estados místicos, estados de despertar o estados espirituales.
También a veces se habla de estados alterados, pero luego vamos a ver que no es exactamente lo mismo, aunque a veces los conceptos pues se intercambian. Y bueno, según mi experiencia, el autoconocimiento que acontece a través de los estados ampliados de consciencia puede transformar profundamente nuestras creencias y por lo tanto nuestra forma de ver y de entender la vida. El autoconocimiento, ya sabéis que es siempre una herramienta que nos brinda libertad y nos acerca a la verdad y a la parte más sutil de nuestro ser. Incrementar nuestra autoconsciencia nos facilita la conexión e identificación con la consciencia total. Una consciencia global entendida como la verdad y la única realidad posible. La realidad intangible, eterna y omnipresente de la que emergen todos los fenómenos físicos y mentales. Una realidad que, como sabéis, es designada de muchas maneras diferentes. Desde Dios, por parte de religiones, a el campo, desde la física cuántica, pasando por otras también científicas, como lo son consciencia no local y consciencia holográfica, así como por otras acepciones más místicas y filosóficas, como lo es la designación de Platón del mundo de las ideas o los conceptos hinduistas y budista de Akasha y red de joyas de Indra. A menudo, las experiencias de despertar espiritual, de darse cuenta, acontecen durante estados ampliados de consciencia. Y esto, por supuesto, no es una casualidad. ¿Podemos acceder a dimensiones más sutiles de la existencia a través de estados ampliados de consciencia? Esta y otras preguntas son las que, en base a mi experiencia y a mis investigaciones, trataré de resolver durante el episodio de hoy, el número 27 de Origen. ¿Qué son los estados ampliados de consciencia? Comenzamos. Tanto si se parte de la óptica científica como si partimos de la espiritual, se cree que desde nuestra realidad perceptiva tridimensional, la porción de la consciencia global percibida es mínima. La consciencia, en su plenitud, abarcaría toda la realidad y nosotros solo estaríamos experimentando una pequeña parte de ella, por lo que esto nos lleva a deducir que la consciencia actúa al mismo tiempo como puente de acceso a los diferentes niveles de percepción. Este es el motivo por el que se considera que, a través de estados ampliados de consciencia, podemos acceder a otros escalones de la realidad, o sea, a otros niveles de la consciencia, que desde estados de vigilia, vamos a decir, normales, resultan inaccesibles, ¿de acuerdo? Y ojo, quedémonos con la siguiente idea y mantengámosla en mente durante todo el episodio. Me parece importante. No es lo mismo hablar de estados alterados de consciencia que de estados ampliados de consciencia. Es cierto que según el tipo de experiencia pueden darse los dos a la vez, pero no son conceptos sinónimos. Durante mis estudios he visto que muchas veces ambos conceptos se confunden e incluso se emplean de manera indistinta para referirse a estados de consciencia más despiertos. Sin embargo, mientras que por estado ampliado de consciencia sí se entienden efectivamente todos aquellos estados en los que mi percepción de la realidad, entendida como un completo, se ensancha, es mayor, por estado alterado de consciencia se entienden todas aquellas distorsiones de la realidad perceptiva provocadas por desequilibrios y alteraciones de la mente. Ojo, no de la consciencia, de la mente. Los estados ampliados de consciencia, lejos de causarnos una distorsión mental o de venir originados por este tipo de distorsiones, nos permiten ser conscientes de otras partes de la realidad, de dimensiones más sutiles de la realidad y de nosotros mismos.
Los estados ampliados de consciencia llegan a darse porque precisamente hay menos mente de lo habitual y no al revés, como podría pensarse. Quiero que entiendas muy bien esta idea porque es la clave que te permite acceder a tus capas más profundas. Imagina el conjunto de la realidad o consciencia total como un gigantesco número de escaleras o capas superpuestas a las que, según el nivel perceptivo, tengo menor o mayor acceso, ¿sí? Bien, si tengo un nivel perceptivo bajo, significa que estoy en los peldaños más bajos de la escalera. Mi percepción global de la realidad es muy reducida, o dicho de otro modo, desde mi punto de vista, solo alcanzo a percibir algunas pocas capas o niveles, ¿sí? Por lo tanto, a medida que yo soy capaz de subir escalones, de percibir más capas, mi nivel perceptivo acerca de la realidad se incrementa. Piensa literalmente en cómo se amplía nuestra visión del mundo estando, por ejemplo, en lo alto de una montaña o en lo alto de un edificio. A medida que subo más pisos, ¿verdad?, soy capaz de tener una visión más amplia de la ciudad. Sin embargo, desde la planta más baja solo percibo lo que está ocurriendo a mi nivel. Y sé que desde los pisos superiores podré ver más cosas, no solo lo que está ocurriendo en mi calle, sino todo lo que está aconteciendo pues, en las calles contiguas, por ejemplo. Genial, pues hecha esta reflexión inicial que me parecía interesante para que todos entendamos mejor de qué estamos hablando cuando nos referimos a estados ampliados de consciencia, quiero que sigamos hablando de ellos aludiendo al tema de la vibración de la energía, cómo se relaciona la energía, la frecuencia, la vibración con estos estados ampliados. Veréis, a menudo desde el esoterismo y la espiritualidad se menciona que los niveles perceptivos dependen de la vibración de la energía. Los niveles más sutiles y profundos de la realidad vibran a mayor frecuencia que las capas más densas o los niveles más bajos. Desde una vibración muy alta, las capas percibidas son mayores, pues se apreciarán las que se encuentran al mismo nivel de vibración, así como todas las que se hallen en un nivel de vibración inferior. Acordaos del ejemplo del edificio. Aquí se ve perfectamente, ¿no? Si yo estoy arriba del todo del edificio, voy a ser capaz de ver lo que ocurre a mi nivel, pero también en todos los pisos inferiores, por ejemplo, del edificio que tengo enfrente, ¿sí? Entonces, con la vibración ocurre lo mismo, ¿sí? A una vibración más elevada, más capas de la realidad, es decir, más capas de la consciencia, voy a ser capaz de percibir. Sin embargo, desde una frecuencia vibratoria más baja, lo que sería el piso más bajo del edificio, no se alcanzarán a ver las capas superiores. Únicamente se apreciarán aquellas que vibren en una frecuencia igual o inferior. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? Bien, la implicación es que si los niveles perceptivos dependen de la vibración y cada uno de nosotros posee una vibración que puede, ya lo sabemos, modificarse, tenemos el potencial de acceder a otros planos de la realidad. Es decir, que a mayor frecuencia de vibración, a una mayor frecuencia en la que yo me encuentre, más acceso voy a tener a capas de consciencia superiores. ¿Y cómo podemos elevar nuestra vibración? Entre muchas otras herramientas, la meditación nos ayuda a elevar la frecuencia. Este es solo uno de los ejemplos y más adelante os voy a detallar una lista con herramientas que os pueden ser útiles para incrementar nuestra vibración. De todas formas, vosotros que me escucháis normalmente sabéis que hablamos de este tema de una forma recurrente y que hay muchas herramientas al alcance de todos, pero luego lo vamos a ver con calma. El padre del taoísmo, Lao Tse, decía que la clave para crecer como ser humano es introducir dimensiones más elevadas de consciencia habitual a nuestro estado perceptivo.
¿Y qué pretendía transmitir con esta cita Lao Tse? Pues que precisamente el autoconocimiento es la herramienta básica para comenzar a acceder a estos estados más elevados de la consciencia. Y no es de extrañar que normalmente las experiencias de despertar espiritual acontezcan durante estos estados ampliados de consciencia, puesto que en estos estados nuestra vibración, como hemos visto, está mucho más alta. Por lo tanto, también incrementa la porción de la realidad y de nosotros mismos que somos capaces de percibir. De hecho, el acceso a estados ampliados de consciencia se emplea en diversas técnicas de psicoterapia, como lo es la hipnosis, para sanar traumas y heridas. Al acceder a capas superiores de la realidad, a las que percibimos en un estado de consciencia estándar, podemos ahondar en aspectos del inconsciente en el que se encuentran muchas de las respuestas a nuestras preguntas. Esto es autoconocimiento, ¿no? Esto es posicionarse un poco más cerca de la libertad y de la autonomía personal. Cuando estamos, por ejemplo, en hipnosis, somos capaces de acceder a capas del subconsciente muy profundas, y esto es lo mismo que decir que somos capaces de ampliar nuestra percepción global de la consciencia, ¿de acuerdo? Vamos ahora a ver diferencias claves entre consciencia y mente, para que no haya confusión, ¿vale? La mayoría de los oyentes ya estáis súper familiarizados con el concepto de consciencia porque lo repetimos una y otra vez, pero para los que seáis nuevos en el canal, os recomiendo que escuchéis en específico los episodios 1 y 2, y de todas formas vamos a hacer un breve recordatorio de qué es la consciencia y cómo podemos diferenciarla de la mente. Bien, entonces, ¿qué es la consciencia? Os recuerdo que la consciencia constituye uno de los grandes misterios de la vida. Es más, yo diría que se encuentra en el top 3 de los grandes misterios de la realidad y del ser humano. Por lo que sabemos, a pesar de lo que oficialmente todavía defiende el paradigma oficial de la realidad, la consciencia precede a la materia y está impregnada en el ADN de toda creación. La consciencia es esa parte de nosotros que se percata de la propia existencia. Es la parte que nos permite experimentar y ser conscientes de la realidad perceptual que nosotros mismos, entendidos como conciencias, estamos creando desde otro nivel que desde aquí no percibimos. Para experimentar esta realidad perceptual, nos valemos de dos herramientas. Una se llama cuerpo y la otra se llama mente. Pero quizás te estés planteando, ¿cómo puedo identificar qué es mente y qué es consciencia? Esta es una pregunta que me habéis planteado muy a menudo y que sin duda es una de las cuestiones clave que todos solemos plantearnos a las puertas de este darse cuenta, ¿no? De este despertar de consciencia. Y os voy a explicar lo que desde lo recabado a través de mis investigaciones y a través de mi experiencia subjetiva entiendo. Veréis, la consciencia es aquello que permanece cuando no hay mente y evidentemente también cuando no hay cuerpo. La consciencia, llamada, como sabéis, de muchas maneras diferentes, por ejemplo, alma, mente superior, Dios, consciencia global, creador, el campo, etc., es ese observador consciente que se percata de su presencia en la realidad tangible, separada y dual. La consciencia es de donde emerge la materia. Su naturaleza procede de dimensiones más sutiles, en las que la vibración es mucho más acelerada. Además de nosotros mismos, podemos observarla en cualquier otro lado, en las dinámicas y en la sensatez de la naturaleza, en los ritmos del planeta y del universo, en los biorritmos de nuestro cuerpo, en la inteligencia maravillosa de nuestras células. Todo eso es consciencia. Por su parte, la mente, descrita a menudo con términos como ego, mente inferior, consciencia local o falso yo,
es la herramienta principal de la consciencia para experimentarse en la realidad tangible que vivenciamos los seres humanos. Recordad aquí la alegoría de la televisión y los diferentes canales que hemos visto otras veces. La consciencia existe como un todo, ¿no? Sería el conjunto de los canales. Y la mente, entendida como el televisor, es el medio que nos permite visualizar un canal específico. Es decir, la consciencia, a través de la decodificación y frecuencia que sintoniza la mente, tiene acceso a la realidad humana. Y por su parte, la mente decodificará la realidad según los filtros que tenga, es decir, según sus creencias, sus ideas, sus pensamientos, sus expectativas, etc. Lo hará igual que un televisor decodifica más o menos canales, dependiendo de los que haya disponibles y de los que la persona quiera ver, ¿no? Ninguna mente es igual a otra. Cada una va añadiendo sus propios filtros a través de la experiencia y de las creencias y de las ideas que van siendo introducidas en esa mente. Por eso, cada uno accede a experimentar la realidad, es decir, esa consciencia, de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tenemos filtros diferentes y es único cada uno de ellos. Acceder a estados ampliados de consciencia consiste simple y sencillamente en ir eliminando u obviando, digamos, esos filtros que construye la mente. Es decir, consiste en ir desprogramando todo lo que de manera voluntaria o involuntaria nos hemos ido poniendo ahí en la mente o hemos ido tolerando que nos pusieran ahí en nuestras mentes, ¿no? Y bueno, de hecho he dicho simple y sencillamente, pero bueno, de fácil no tiene nada, ¿no? El concepto es fácil de entender, es a lo que voy, pero es bastante arduo de llevar a la práctica. De hecho, ejercer esta libertad de desprogramarse requiere un gran nivel de determinación, de muchísima atención y observación sostenida en el tiempo. Y es verdad que al ejercer esta voluntad, pues nuestra realidad se va a comenzar a transformar de una manera súper acelerada. Y esto es verdad que conlleva pues el cambio de nuestro entorno, de las personas que nos rodean, de las situaciones, cosas o estilos de vida que llevamos. Todo eso empieza a modificarse. Pero no tenemos que tener miedo de perder, ¿no?, ciertas cosas o ciertas personas, porque vamos a perder unas, pero vamos a recibir otras, ¿no? Van a llegar otras personas a nuestras vidas y otras situaciones que van a estar más acorde a nuestro nivel de consciencia en ese momento. Y no tiene nada de malo, ¿no? Todo lo contrario, esto es una señal de que estamos cambiando nuestra realidad a consciencia, ¿no? Que eso es lo que todos queremos al final, ¿no? Ser capaces de percibir un poco más de la realidad y de entender realmente de qué va esto, ¿no? Y te lo digo de verdad, con las manos en el corazón, la mejor decisión que uno puede tomar para crecer, para sanar, para transformarse como ser humano y como alma, y realmente empezar a entender de qué va esto, es elegir reprogramar la mente a consciencia, elegir redirigir la atención a aquello que nosotros elegimos. Lo hemos dicho otras veces, donde está nuestra atención está todo. Ahí es donde comienza la percepción de otros aspectos de la realidad. Y os digo, es la mejor decisión, el hecho de reprogramar, me refiero, que uno puede tomar para comprender a un nivel sutil de qué va esto del juego de la vida. Lo decimos siempre, es algo que no se puede explicar y que se ha de experimentar. Bien, cuando vivimos identificados con la mente y con su contenido, es decir, cuando nos creemos que somos esa televisión, se dice que la consciencia está dormida, que está condicionada, que está ahí bien conectada a la Matrix, a su avatar. Cuando, por ejemplo,
sintonizamos un pensamiento destructivo acerca de nosotros mismos y nos creemos verdaderamente que somos ese pensamiento, nos estamos identificando con la mente y no con la consciencia. ¿De acuerdo? Los pensamientos y la propia identificación con ellos, el apego hacia ellos, hace que nos confundamos y nos creamos que somos un personaje que en esencia no somos. Y la plena identificación con este personaje es la problemática fundamental de esta realidad que habitamos, el problema del que surgen todos los conflictos personales y sociales. Y si no, mirad a nuestro alrededor, o sea, todas las cosas que ocurren fuera, desastres varios a nivel social, a nivel político, medioambiental, tienen lugar porque realmente estamos súper familiarizados con el personaje que jugamos y se nos ha ido la olla, ¿no? O sea, nos hemos identificado tanto con unos pensamientos, con unas creencias, con un ego que no somos realmente, que al final afuera aflora lo que realmente nosotros creemos en nuestra mente, ¿no? Si realmente estuviéramos conectados a nuestra esencia real y no nos identificáramos con la mente, todo lo que está ocurriendo fuera no sería así, no estaría sucediendo. Sería una realidad mucho más cabal y cuerda. Pero bueno, no me meto en esos temas porque quiero que sigamos con el tema del estado ampliado de conciencia. Ahora sí, ahora que hemos integrado un poco mejor qué se entiende por estado ampliado, que hemos visto la diferencia entre consciencia y mente, que hemos visto que la vibración está relacionada directamente con lo que somos capaces de percibir, vamos ahora sí a indagar qué es lo que ocurre en estados ampliados de conciencia. Bien, entonces, como resumen de lo que acabamos de ver, para ya entender qué es lo que ocurre en estados ampliados de conciencia, podemos decir que cuando accedemos a estados de desprogramación y de no identificación con la mente, sintonizamos con otras frecuencias, eliminamos filtros, somos capaces de experimentar dimensiones más profundas de nuestro ser, que sería como acceder a diferentes capas de la cebolla, ¿no? Ir al corazón de la cebolla a medida que vamos quitando capas. La ampliación de la consciencia, de hecho, va de la mano con el ensanchamiento cognitivo. Es decir, al ampliar nuestra percepción, fortalecemos el foco y la atención, mejora el procesamiento de la información, también mejora nuestra creatividad. Tenemos un acceso más sencillo al subconsciente. Y en definitiva, lo que ocurre es que tenemos una mayor comprensión holística de lo que experimentamos en el día a día, ¿no? Así pues, un estado de conciencia ampliado se define como aquel estado en el que desde un nivel profundo nos percatamos de la propia existencia sin ningún filtro establecido, o al menos con menos filtros de los que llevamos de serie. También podría definirse como aquel estado en el que nos percatamos de la clara existencia de una realidad base o subyacente que se caracteriza por ser indiscutible y certera. En estos estados en los que la atención está muy activa, gracias a la eliminación de filtros de la mente, que sucede cuando el cerebro activa zonas que normalmente permanecen capadas, pues podemos darnos cuenta de que no somos nuestra mente y consecuentemente tampoco somos nuestro cuerpo. Es una certeza que siempre mencionamos, no puede ser contada con palabras y que has de experimentarla para poder entenderla desde un nivel súper sutil. A través de este darse cuenta silencioso, puedo comprender a un nivel profundo que el cuerpo y la mente son simples y a la vez grandiosos vehículos para que la parte de mí, que realmente es inmutable, intangible y eterna, pueda experimentarse a sí misma en una realidad codificada a 3 dimensiones espaciales y una temporal. Mi parte mutable, tangible y temporal es, por el contrario, el personaje que experimento en esta realidad. En este caso,
el personaje que yo estoy jugando pues es Iris, ¿no? Desde las diversas corrientes religiosas y espirituales se hace referencia a estos estados de despertar con diferentes conceptos. Uno de los que más se suele escuchar es el del término en sánscrito samadhi, cuyo significado es absorción completa. En el hinduismo y en el budismo, samadhi es un estado de consciencia meditativo a través del cual se accede a la conexión divina con el todo. El objetivo último de todo buscador de la verdad, y si estás aquí lo sabes, es experimentar la vida desde un estado sostenido de samadhi. En el budismo zen, por ejemplo, se usa el concepto satori, que seguramente también lo habrás escuchado, para referirse a estos estados ampliados de consciencia. El significado de satori es comprensión y es considerado el primer paso para acceder a la verdad. Y otro concepto que también te resultará familiar es el de nirvana, cuyo significado es apagado y también hace referencia a estos estados. Nirvana se induce a través de estados meditativos, teniendo lugar en momentos de no mente en los que se deja de percibir la dualidad y la separación, dejando ir de esta manera apegos y sufrimientos que mantienen la mente alterada y la conciencia dormida. Bien, ¿qué se experimenta en un nivel de conciencia ampliado? ¿Qué es lo que ocurre? Algunas personas alcanzan estos estados de manera espontánea, sin buscarlos, y otros aprenden a inducirlos voluntariamente sin necesidad de medios externos. Como decíamos antes, por ejemplo, la meditación es una manera de inducirlo sin necesidad de recurrir a nada fuera. Pero sí que es verdad que otras personas pues se apoyan en medios externos, como puede ser la ingesta de ciertas sustancias. Lo vamos a ver después. Las vivencias experimentadas a través de la ampliación de consciencia no pueden ser definidas desde un punto de vista objetivo, y esto es muy importante que se entienda. No pueden ser definidas desde un punto de vista objetivo porque son totalmente diferentes o pueden resultar totalmente diferentes para cada individuo. No podemos, por lo tanto, hablar de experiencias concretas que se tengan en dichos estados, aunque sí que podemos hablar de sensaciones generales que de hecho yo misma corroboro haber experimentado en varias ocasiones. Muchas veces usamos la metáfora de la gota y el océano para hacer alusión a la percepción de separación que experimentamos cuando carecemos de una conciencia despierta. La sensación general que siempre se experimenta es precisamente esta, la de sentirte océano en vez de gota, la de no percibirte separado ni asociado a un cuerpo ni a una mente. El concepto del yo, entendido como esa asociación al ego, desaparece por completo y se experimenta una sensación de completitud y eternidad extraordinarias. Y como te decía antes, se experimenta el darse cuenta de la propia existencia sin ningún filtro, ¿no? O dicho de otra manera, uno se experimenta en la única realidad certera, que es esa realidad subyacente que da origen a nuestra realidad perceptiva, ¿no? Entonces, aparte de esta percepción que, como os digo, evoca una sensación a la que muchos se refieren como sensación oceánica, hay otras percepciones que acostumbran a vivenciarse por lo que cuenta la gente que tiene acceso a estos estados, y son las que os voy a contar a continuación. Y como os digo, además, corroboro que esto es así, ¿no? Que esta sensación se percibe. La primera que se suele decir es una sensación de que existe una fuerza grandiosa y un amor incondicional, y que no experimentas como algo ajeno, sino que lo experimentas como tu propia presencia en una especie de comunión con todo lo demás. Es una sensación de totalidad, de compañía, de inmensidad y de completitud, de verdad, súper profundas, en las que el miedo y una sensación de separación desaparecen por completo, no existen.
Otra cosa que se suele sentir es una coherencia y una certeza inmutable que facilita ese darse cuenta y ese recordar de que uno no es el cuerpo ni la mente, sino esa conciencia que observa de manera silenciosa, que siempre está presente. Y la verdad es que esta experiencia resulta complicada de conceptualizar y de entenderse desde un punto de vista mental o puramente intelectual, ¿no? Y creo que se ha de experimentar para poder comprenderla desde un punto de vista completamente sutil e intuitivo, ¿no? Otra cosa que se acostumbra a experimentar es la sensación de no tener barreras, de poder acceder a cualquier información. Acceso a lo que comúnmente es llamado consciencia no local o registros akáshicos o akasha. Durante estos estados de lucidez, muchas personas describen darse cuenta de que tienen acceso a la capacidad de leer información de lo que la física cuántica llama el campo, o sea, de esa realidad base a la cual desde un estado normal de conciencia base no tenemos acceso, ¿no? Este acceso a la información es comúnmente descrito por artistas y creadores que dicen dejarse llevar en sus expresiones por la información que decodifican sin esfuerzo mental o por una inteligencia que les guía y da acceso a información desconocida, ¿no? Muchas veces hemos oído hablar a artistas, autores, de que se dejan llevar, de que están en un momento de flow tan profundo que casi no saben cómo han hecho lo que han hecho, no saben cómo han pintado lo que han pintado, cómo han escrito lo que han escrito y dicen que se han dejado llevar. Y a mí en algún momento también me ha sucedido algo así cuando escribo. Me pongo a escribir y de repente leo lo que he escrito y digo, uy, pero ¿cómo ha salido esto, no? ¿De dónde viene esta información? Pues a esto nos referimos, ¿no? En estos estados de acceso a la información. Otra cosa que también describen muchas personas en estos estados ampliados es el tener contacto con un ser o seres superiores. Muchas personas hablan de sentirse en contacto con una especie de fuente consciencial más elevada, una especie de inteligencia superior. Y esto es lo que comparten personas que poseen esa capacidad genuina de canalizar y de mediumnidad, ¿no? Y con esto no digo que todos los que dicen ser mediums o canalizadores lo sean. Ya sabéis que en la vida hay de todo, pero sí que es verdad que muchas personas que son realmente canalizadoras reales acceden a esta información porque precisamente están en un estado de conciencia superior. Y por último, otra sensación que podemos decir que es habitual es la comprensión de cosas de la realidad que normalmente desde un estado más mental no se entienden. Desde ese estado de conciencia, de repente, parece como si todas las piezas encajaran, ¿no? Es una percepción o una sensación de que todo es perfecto. Este es otro punto que igual me resulta súper complicado de exponer de forma que pueda ser entendido por el intelecto. Es como cuando estás en el momento cumbre de una película en la que de repente todo se desvela, ¿no? Que a lo mejor no eres capaz de repente hacer un mapa de todo lo que ha sucedido, pero tu cerebro ha hecho un clic y ha entendido todo, ¿no? Ha pasado algo, una imagen clave, que de repente todas las piezas del puzzle, clic, 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 han encajado y has tenido ese momento eureka, ¿no? Pues algo así se experimenta también o se acostumbra a experimentar en estos niveles de conciencia ampliados. Y bien, para ir cerrando ya el episodio de hoy, ¿qué comprendo a un nivel intelectual tras haber experimentado estos estados? Yo, desde un nivel subjetivo, ¿de acuerdo? Os cuento. Los que me conocéis sabéis que las primeras vivencias que tuve en estados ampliados de conciencia fueron precisamente las vivencias que me condujeron al camino en el que ahora me encuentro. Digamos que el acceso a estos estados fue
lo que me hizo darme cuenta de que la realidad que aquí experimentamos, chicos y chicas, no es la real y que detrás de todo esto hay algo mucho, pero que mucho más grandioso y extraordinario que cualquier cosa que la mente humana pueda llegar a imaginar. Esto implica no volver a ver la vida de la misma forma, lo cual hace que todo tu paradigma y programación se transforme en una dirección que apunta, os lo digo por experiencia, a la calma, al amor y a la certeza absolutas. En el próximo episodio vamos a explorar cómo cambia el cerebro según el estado de consciencia, cómo podemos inducir las ondas cerebrales que nos facilitan el acceso a dichos estados, y os voy a facilitar una serie de prácticas y modos para promover esta vibración, estas ondas cerebrales en el cerebro. Te agradezco que me hayas acompañado en el día de hoy en este primer episodio de la tercera temporada y te invito, como siempre, a que te observes y descubras de lo que eres capaz. Todos, absolutamente todos, podemos acceder a estos estados, lo que significa que todos podemos alcanzar una vida plena y coherente a lo que realmente somos. Comparte este episodio con todas aquellas personas a quien creas les puede ser útil. Gracias de corazón por estar al otro lado, por tomarte el tiempo de incrementar tu nivel de conciencia, y te mando un fuerte abrazo despidiéndome con una cita de un curso de milagros que realmente me parece muy oportuna para que ahondes en la reflexión del capítulo de hoy. La cita dice: la mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Muchas gracias por tu compañía y te espero, como siempre, al otro lado. Hasta muy pronto.